Y al señor viceministro del Interior. Vamos a hablar con él varios temas muy importantes. Hola. Muy Bueno. importantes. Bienvenido, señor viceministro. ¿Cómo está usted? Asiento, por favor. Estamos aquí ya con el señor viceministro de Gobierno, el doctor Esteban Torres Cobo. ¿Cómo está, señor viceministro? Bien. Bienvenido a Radio Sucre. Muy bien, gracias. ¿Qué tal el calorcito? Pucha, a mí me encanta el calorcito. ¿Le encanta el Ay. calorcito? Aunque no ha estado tan fuerte, le cuento. Bueno, hoy no, ni ayer tampoco, pero el lunes, Carito, cuéntele cómo estábamos. El lunes con Era un muchísimo horno. calor. Era un Con horno. muchísimo ¿Ah, sí? calor, sí. Sí, era un horno, pero bueno, siempre es grato tenerlo aquí en los estudios de Radio Sucre. Señor viceministro, ahora vamos a conversar con usted y casualmente tocábamos el tema con Carito, Carolina Dávila de Salud, a Luis Ocampo, que está presente acá. Estábamos hablando con Carito sobre el tema que genera polémica en el país, genera confusión, genera también conversaciones en todas partes, que es la denuncia que presentó la señora vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en contra del presidente de la República, Daniel Noboa. Está incluido usted como funcionario de gobierno, la señora Summerfield y también la consejera Jacome. ¿Qué opinión le merece a usted luego que el presidente hoy calificó eso como un intento de golpe de Estado? Creo que por fin se conocieron los alcances de este tipo de iniciativas que fundamentalmente, y en este caso específico, buscaban dos cosas. La primera, impedir la candidatura del actual presidente Daniel Noboa a la presidencia de la República. Y lo segundo, quitarle de la presidencia de la República como tal. Si usted lee las conclusiones de esa denuncia que se ha presentado, sobre todo contra la canciller Sommerfeld y contra el presidente Noboa, yo diría que más bien en el caso de la consejera Jacome y en mi caso somos un poco relleno en esa denuncia. ¿En qué fecha se presenta esto? El día jueves, previo a la convención de ADN. Así es. ¿Qué significa eso? Que quienes presentaron lo habían planificado muy bien y presumían que la candidata a vicepresidente iba a ser justamente la canciller, cuando estaba tomada otra decisión que era la... Muchos presumíamos que iba a ser la señora Así canciller es. porque conversábamos Sí. aquí. Sin embargo, desde hace días ya se conocía en el gobierno, o al menos de forma muy cerrada, que la candidata iba a ser María José Pinto. ¿Pero por qué presentan el jueves? Porque presumían esas dos candidaturas. Nosotros nos enteramos recién esta semana. Y era feriado también, acuérdate. Y era feriado Era también, feriado. La así gente que estaba desconectada. muy bien planificado. Pero además vamos a ver con los que conocen, por ejemplo, en el tema de los procesos en el contencioso electoral, cuáles son los pasos pues de todo esto. En el contencioso electoral hay una particularidad. La primera instancia la resuelve un solo juez, la apelación la resuelven más jueces. Y uno podría decir que ante tal aberración de denuncia tan mal hecha, a mí me denuncian por violencia política, por haber dicho que sería nefasto que esa persona asuma la presidencia de la República. Eso es, en 2 párrafos, es la prueba contra mí. Cualquier persona en derecho sabe que esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero ¿cuál es la apuesta? De que en primera instancia llegue a una persona, ¿no es cierto? Y que ya hay una condena en primera instancia. ¿Por qué? Y este es el detalle importante. Porque una condena en primera instancia, hasta que se resuelva una apelación, que sería lógico que exista una apelación, ya impide la inscripción de Daniel Noboa como, claro, como precandidato. Así es. Entonces no es así tan simple como parece. Y además con esa, mientras medie esa apelación, la organización política se vería obligada a cambiar de candidato. Entonces fue todo muy bien planificado. Porque ya estamos cerca también del término de las Por primarias. supuesto. ¿Y qué significa esto? Y eso lo hablaba hoy con Miquel Esensi, con el ministro en el carro. Cuando alguien no tiene votos, se mete por la ventana. ¿Quiénes son los que están buscando? ¿Ah? ¿Quiénes son los que no tienen votos? A ver, yo creo que hay muchos grupos políticos que este rato no ven posibilidades electorales. Entonces la forma es ver cómo le golpean a Noboa porque no hay votos en la ¿Quiénes casa. son esos grupos? Todos aquellos que no están en las primeras opciones, Ya. que este rato en proyecciones está primero el partido Presidente. de gobierno y le sigue también el correísmo con su fuerza histórica, y el resto de opciones están por ver si suben, no suben, cómo están los votos, ¿no? Ya, eso es importante. Entonces cualquiera de ellos puede estar atrás de eso. Nosotros no tenemos la prueba de que alguien esté formalmente atrás, pero es sin El duda. presidente ya nombró a los Glass, a los Muentes,
Bueno, son en todos aquellos que, como digo, no tienen posibilidades electorales, porque nosotros sí hemos visto en las proyecciones, no solo a nivel de presidencia, a nivel de asamblea, un choque entre estas dos fuerzas, por ejemplo en Guayas, por ejemplo en todas las provincias del país. Ya hoy día los socialcristianos proclamaron a Henry Kronfle como precandidato. Y ese es un detalle no menor, porque con la renuncia de cuando alguien tiene que renunciar porque va a un cargo distinto, en este caso de asambleísta a candidato a presidente, se genera un vacío. Y ahí vamos al segundo tema tan importante. Todos los miembros actuales del CAL van a ser candidatos. Yo no sabía eso. Casi todos van a ser. No, todos. Perdón. Acá Iturri no. Entiendo que sí, va a ser candidato. Hoy también fue proclamado por uno de los distritos. Pero claro, porque yo me refiero a que se decía de que él iba candidato a la presidencia. No, entiendo que hoy fue proclamado. Entonces, ¿qué significa todo eso? Si hay un vacío en la presidencia, si los dos candidatos a vicepresidentes van también a ser candidatos, si los 4 miembros del CAL van a ser, y entiendo que la asambleísta Cuesta, que es la asambleísta actual, va al Parlamento Andino, es decir, también debería pedir licencia, ¿en manos de quién queda la asamblea todo el mes de enero? Todo el mes de enero. Un mes y las leyes. Y las leyes, y no solo esos temas trascendentes también que siempre trata la asamblea. Es una discusión para la hemeroteca muy interesante, y por eso, si existe una renuncia por parte del actual presidente, tendría que elegirse una persona que probablemente sea la que se encargue de la asamblea un mes. Y el presidente Noboa, por ejemplo, si va a participar, va a participar, ¿cuándo toma vacaciones? O cuándo, toma licencia. Bueno, en enero, ese escenario, digamos que se abre en enero, y lo vamos a evaluar, y la decisión se tomará en esos días de enero. Yo sé que hay mucha inquietud desde ahora en ver qué pasa, pero somos cautos y estamos viendo precisamente llegar esos días para ahí tomar la decisión. Si el señor presidente toma la licencia, Verónica Abad asumiría el cargo. Bueno, vamos a ver qué pasa en enero. Todavía complicado. Todavía es complicado. Viceministro, en cuanto a la denuncia que presentó la vicepresidenta Verónica Abad, ¿cómo va a responder el gobierno, la presidencia? ¿Cuál va a ser la defensa? A ver, lo primero, no hemos sido todavía formalmente notificados. Entendemos que ya ha sido sorteado el proceso al consejero vocal Muñoz. Tendremos que ser debidamente notificados y con base en eso tomar alguna decisión, ya sea utilizando aquellos recursos que existen a nivel judicial, y en este caso a nivel judicial electoral, respecto de que esta persona juzgue esa causa o tenga que conocer a alguien más. Pero hoy presentó también la consejera Jacome una denuncia por el tema. Yo no puedo denunciar por violencia de género porque los hombres no podemos denunciar por ese tipo de cosas, pero también estoy viendo qué medida tomar, porque es un intento no solo de ataque, sino de desprestigio también, ¿no? Sí, es importante saber eso. Usted dijo en entrevistas anteriores, son las 17:29, estamos con el señor viceministro de Gobierno, el doctor Esteban Torres Cobo. Usted dijo que la señora vicepresidenta gana aproximadamente o más de $17,000, ¿correcto? Que sí, dentro de lo que ella se encuentra en el exterior. Son más o menos 17,800 algo aproximadamente dólares, más $11,000 para residencia. Y otros gastos también que excedan o se existen cuando hay cargos diplomáticos como el traslado y otras cosas. Pero usted la calificó como hermanita de la caridad. No, lo único que yo decía es que aparentemente había un intento de victimización que yo rechazaba, porque no es que la persona está sin recursos o olvidada en un país, está cumpliendo una función y además con todas las de ley. El tema de la seguridad, esto es importante. La seguridad es responsabilidad de cada estado respecto a los diplomáticos, es decir, la seguridad, por ejemplo, del embajador de Israel en Ecuador le corresponde al estado ecuatoriano, es decir, nunca ha habido ni falta de seguridad, ni absolutamente nada. Parte también de este relato por victimizar a esta persona, pero lo dije como detalle, parecería que no se supo y ahora ya se sabe. Viceministro, creo que apelando un poquito más, obviamente a su criterio, si bien es cierto, nosotros sabemos a la perfección de que todo ha tenido un porqué en cuanto a la denuncia, las palabras que se han mencionado por parte de la vicepresidenta, pero ¿usted no cree que quizás ella hubiera recibido algún otro cargo por parte de presidencia? No necesariamente ir a buscar la paz en la Franja de Gaza,
que hoy también está ocasionando todo este revolú. A ver, hay un problema estructural en el Ecuador y en la actual constitución ecuatoriana que sigue una tradición en este tema que la tuvo el resto de constituciones. El cargo de la vicepresidencia realmente no tiene mucha utilidad porque depende siempre de cualquier función que le asigne el presidente de la República. Me adhiero a esa tesis que se está discutiendo en este momento en redes y por parte de algunos constitucionalistas de que quizás lo mejor es que no exista vicepresidencia y que en el caso de necesidad el presidente nombre a alguno de sus ministros. Okay. Lo que pasa en algunos países. Quizás hacia allá deberíamos caminar hacia el futuro, eso implica una reforma constitucional, pero hasta mientras es ilógico también que un funcionario que gana sueldo, que tiene una superestructura, no esté cumpliendo algún tema de utilidad para el Estado. En gobiernos anteriores han habido vicepresidentes que tenían a su cargo varios temas, por ejemplo me acuerdo un vicepresidente que tenía a su cargo los sectores estratégicos, y en este caso se pensó ese encargo diplomático para que lo cumpla la vicepresidencia, así que ya depende de cada presidente, pero sí es un problema porque por eso decían desde hace muchísimos años en el Ecuador que los vicepresidentes no son más que conspiradores a sueldo, y parece que los hechos lo están demostrando con creces. Y no le han ido muy bien porque uno ya está preso, un ex vicepresidente. Sí, bueno, y en el caso de ese ex vicepresidente tuvo un manejo tan sensible que implicaba recursos y decisiones que finalmente terminaron por traerle responsabilidades, ¿no? Por eso también, como le digo, no es una figura un poco especial y quizás deberíamos tener otros modelos, incluso en Latinoamérica, en donde hay designaciones de ministros. Como un premier sería. O sea, hay presidente y lo que hacen es un ministro que en el caso de necesidad es nombrado o encargado por, no sé, no estoy equivocado, no estoy seguro si en Chile funciona, por ejemplo, eso ya. ¿Cómo va la relación con la Asamblea Nacional? Bien. Suena raro que yo lo diga, pero nosotros, eso también ha sido motivo de discusión en las últimas semanas, ¿no? Parece que mucha gente decía, ¿por qué no hay el abrazo, la sonrisita, el café, o lo que vimos en los primeros meses de gobierno, cuando siempre hay choques entre la Asamblea y entre el gobierno? Si los primeros meses tuvimos cierta sintonía... Se hablaba de pactos. Pero digamos que acuerdos y diálogos se habían, eso es normal. De gobernabilidad, por ejemplo, había una ley, teníamos la capacidad de sentarnos y decirles, esto queremos que pase, ¿les parece? ¿No les parece? ¿Qué quieren que cambiemos? No, esto no podemos cambiar, vamos por acá, sometamos a votos. Esto. Sí, ese diálogo ya no existe, existió en los primeros meses. Y eso le significó a la Asamblea también buenos números de popularidad. Rondaba 35, 37 puntos de popularidad con un gobierno también popular. Ellos se equivocan, aunque nosotros sabíamos que esto se iba a dar por el proceso electoral, y entran a un choque con la Asamblea. En el choque con la Asamblea, ellos han sido los grandes damnificados porque sus números de popularidad, que son mediciones que se hacen para saber la sintonía de la gente con cada institución, están en este momento rondando los 13, 14 puntos. Es decir, quien perdió en esta pelea, perdió la Asamblea Nacional. No fue quizás como antes, y yo fui también parte, digamos, de esa Asamblea, en donde hubo un choque con el expresidente Lasso, pero ya estábamos los dos bastante mal. La presidencia tenía malos números y la Asamblea tenía malos números. Llegó a tener hasta mejores números que la presidencia, la Asamblea. Un momento tuvo hasta mejores números, luego se recuperó en la presidencia, pero finalmente era una pelea entre dos tuertos, si se puede decir. Los últimos. Así es. Entonces, esto fue distinto y finalmente le fue mal a la Asamblea, pero sin embargo, nosotros no dejamos ni de dialogar con los legisladores, con ciertos jefes de bancadas y con todos aquellos que tienen la puerta abierta para conversar con nosotros. Producto de eso es el hecho de que algunas leyes que nos interesaban, como la ley de seguridad, se haya aprobado hace pocos días. La ley de armas, perdón. O que, por ejemplo, no hayan tenido los votos para aprobar el juicio político a la canciller Sommerfeld, en donde tuvieron una derrota monumental los que pensaban que con esto arrodillaban al gobierno, y así sucesivamente, ¿no? Esto es política, y más aún política a pocos meses de elecciones, en donde los grupos políticos representados en la Asamblea buscan un choque que es natural en política, ¿no? Ahora usted busca la Asamblea. Bueno, estoy de candidato a la Asamblea Nacional, Sí. así es. O sea, vuelve a ser martillo. Ah, Vuelve a ser martillo. vuelvo a ser martillo. Porque usted en el gobierno, en la anterior administración... Ah, no, por supuesto. Usted martillaba que vayan los funcionarios del Estado Pero por supuesto, a ahora... rendir. Pero es que tenían que ir, ¿Y ahora por qué no? porque yo jamás como legislador ni les atosigué, Ya. ni les extorsioné, ni les llamaba 3 o 4 veces a la misma comisión la misma semana, lo en llamaban. absoluto. Wow. Y usted tiene pruebas de eso,
porque todo está documentado y registrado. Lo mismo en pedidos de información. Por supuesto que yo hacía pedidos de información, pero puntuales respecto de mi provincia, obras que me interesaban que tengan desarrollo, como la ampliación de la entrada a Ambato, la salida a Riobamba, pero jamás en ese punto como el que estuvo la Asamblea de ahora. Y le voy a dar números. Si usted compara los pedidos de información y las comparecencias de todo el gobierno de Lenín Moreno, de los años de Guillermo Lasso y de estos meses de Daniel Noboa, duplican y hasta triplican los pedidos de esta asamblea a este gobierno. Y sin embargo cumplimos todo. Los ministros iban, presentaban sus documentos y más. Pero ¿qué no vamos a permitir? Y en eso sí no van a ir los ministros de Estado. Hay comparecencias y comparecencias. Hay comparecencias técnicas. Hay que explicar, por ejemplo, en el caso de riesgos, qué pasó en esta provincia con este alud. Pues un tema técnico. Tema eléctrico. Por supuesto, y otros temas muy distintos. Hay una comisión ocasional que han creado en la Asamblea en donde el titular es la investigación de las irregularidades o del gobierno. Es decir, ya con el título prejuzgando una supuesta investigación, ¿para qué va a ir un ministro a sentarse allá? ¿Para hacer un show? ¿Para que le hagan un byte y suban a las redes de cómo fue el careo en la Asamblea? No, a eso no nos vamos a prestar. Y por último, no es que estamos cambiando ni la línea ni la Constitución. Si esto significa que van a presentar juicios políticos, que los presenten, claro. ¿Sí? Nos defenderemos como nos hemos defendido hasta ahora, pero no vamos a caer en ese juicio electorero y politiquero de el show por el show. Señor viceministro, usted nombra ahí extorsión, llamadas. ¿Quiénes o qué grupos son los que hacen esas actividades? Un sinnúmero de legisladores. ¿Ya? ¿No vas a venir ahora? Bueno, te voy a llamar 5 veces a la semana si no vienes. De oposición. De oposición. Por supuesto, ya sería el colmo que no, pero, los de gobierno hagan eso. Pero, mi querido viceministro, se fue una de las asambleístas de ustedes, fue expulsada. Claro, María Fernanda así es, sí, el día de ayer. Porque ella protestó e incluso dijo que hay nepotismo. No, desde hace algunas semanas ya habían rencillas o digamos desavenencias con esa legisladora y fundamentalmente se profundizaron cuando no fue escogida como candidata en su provincia. Ya. Fue escogida otra persona ya en las primarias. ¿Resentida? No sé si resentida, no he hablado con ella, pero eso fue un poco lo que ya definitivamente cantó la situación y lo que pasó ayer, de hecho debe haber pasado hace algún tiempo. 17 horas con 38 minutos, 5 de la tarde y 38 minutos, conversando con el señor viceministro de Gobierno, el doctor Esteban Torres. Carito. Sí, creo que algo que también nos importa a todos como ecuatorianos, como ciudadanos, es el tema de la seguridad. ¿Cómo van estas mesas de trabajo? A ver, el tema de la seguridad es un tema complejo, es nuestra gran batalla como gobierno. Los números en el papel están muy bien. La reducción del 18% de las muertes violentas, que es el método más real e internacional de medir cómo está la situación de seguridad, se ha reducido en 18%, es decir, hay una reducción de las muertes violentas en un 18%, con la métrica de los mismos meses del año pasado. Si utilizamos la métrica que utilizábamos a principios de gobierno, que era la espejo, los últimos 2 meses del gobierno de Guillermo Lasso con los primeros 2 meses de Daniel Noboa, la reducción es mucho mayor. Pero ya como ha pasado el tiempo, la métrica lógica es mes de este año versus mes del año pasado. Los números están bien. Sin embargo, esta es una batalla del día a día. Y sería un error decir primero que hemos ganado, o que la hemos perdido, o que no hay solución. Hay solución, pero esto toma muchísimo tiempo. Y ahí quiero rescatar algo que dijo el presidente de la República en un video hace algunos días. No fue el gobierno el que perdió el control de las cárceles, no nos olvidemos. Este es el gobierno que retomó el control en las cárceles y tiene que sostener, porque las cárceles en cualquier momento y sin gestión vuelven a ser lo que fueron hace algunos meses, ni siquiera años, en el gobierno anterior y en los que estaban antes. No fue el gobierno en el que entraron los grandes grupos narcodelictivos a hacer de las suyas en nuestro territorio. No fue. Este es el gobierno que combate a esos grupos y que está en una guerra permanente y espera ganarla con los escasos recursos que se tienen, pero con una gran voluntad no solo de lucha, sino de victoria. ¿Qué ha pasado desde que el gobierno inauguró esta guerra frontal contra los delincuentes? Muchos temas. A nivel económico han tenido un golpe fuerte. Por eso es que hemos sentido desde el mes de febrero, y no me dejarán mentir nadie de los que nos escucha, un sentimiento de que hay menos circulante, ¿sí? Desde el mes de febrero, casi $300 millones que movía la economía criminal mágicamente o automáticamente desaparecieron o se movieron ya a niveles ínfimos. Y como le digo, este es un tema que tiene que continuar,
que se va moviendo, cambia el tipo de delito, nos vemos que son grandes estructuras delictivas las que han vivido de este crimen, que cuando sienten un choque fuerte de gobierno tienen que moverse a otras cosas. Por eso vimos en ciertas semanas repuntes, por ejemplo, de extorsión, Claro. ¿sí? Cuando eso no estaba presente antes en los temas delictivos. La sectorización, ¿cómo estaba Esmeraldas? Yo quisiera que todos los que nos escuchan se acuerden cómo estaba Esmeraldas en el mes de agosto del año pasado. Absolutamente invivible. En los primeros números de inseguridad en el mundo, comparándose con Bagdad, con otros, con Ciudad Juárez. ¿Cómo está Esmeraldas hoy? Y lo puedo decir porque acabamos de pasar el feriado bastante bien, muy bien, diría yo. ¿Pero qué pasó? Muchos de esos grupos se van moviendo, se sectorizan. Se complica, por ejemplo, una semana Durán, otra semana Durán comienza a estar más tranquila. Se mueven a ciertos cantones de Manabí, es decir, esta es una guerra permanente, en donde no hay que perder el entusiasmo, hay que ir con todo, y en donde sí hay un componente que a veces suena feo, pero es cierto. Casi el 80% de las muertes violentas que vemos tienen una vinculación previa de antecedentes penales, es decir, algo está pasando ahí. Y por supuesto, en materia de seguridad lo que pasa es que vemos un tuit o vemos una noticia y nos genera una percepción de inseguridad, Claro. y de miedo y de temor. Entonces es una lucha, digamos, en dos campos. En el territorio, ganando las cosas, y también es una lucha de imágenes, de percepción, de sentimiento popular. Viceministro, también con el tema de las Fuerzas Armadas. Me voy dejando de un lado un poquito mi papel de periodista, sino con mi papel de ciudadana. Normalmente en las calles, muchas de las personas quieren ver a las Fuerzas Armadas, Sí. quieren ver a los militares, sentirse que están protegidos, y en muchas ocasiones no pasa. Se incrementó, obviamente, un porcentaje en el IVA para esta ayuda de... Pero ¿cómo lo están trabajando? ¿Cómo se va evaluando constantemente aquello? Sabíamos que hace poco hubo también una oportunidad de Fuerzas Armadas aquí en Guayaquil, no recuerdo en qué sector bien, pero usted mencionaba Durán, que también es uno de los cantones también muy sometidos por el tema delincuencial y de seguridad. A ver, el apoyo permanente de Fuerzas Armadas y Policía, la coordinación entre las dos fuerzas ha sido espectacular, inédita, diría yo, con los escasos recursos que se tienen. Con el cansancio también, hay que decirlo, de los efectivos, porque no es fácil. Y sí, hemos tenido momentos en donde se ve o hay más presencia, por ejemplo, de un tanque militar en alguna zona urbana. Correcto. Pero ahora que estamos todos ya en este enfrentamiento cuerpo a cuerpo en territorio, acordémonos que antes de esto decían no pueden salir nunca, y se comprobó que sí pueden salir y pueden apoyar y pueden luchar, especialmente luego del decreto del conflicto armado interno que expidió el presidente de la República. También están en sus temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ponce Enríquez, un cantón de los más complicados que tiene el país por minería ilegal, tiene constantes enfrentamientos de militares y policías todo el tiempo con estos grupos. Entonces, no tenemos recursos ilimitados. Hay más o menos 30,000 militares, 60,000 policías que tienen que cumplir desde las tareas de tránsito, en el caso de la policía, hasta las tareas de seguridad, y se hace todo lo que está a disposición del gobierno. Podemos hacer mucho más, por supuesto, y para eso necesitamos por lo que existan recursos y aquí haya manejo también del capital humano para que las cosas salgan bien. Hablando del tema de los recursos, de los policías y militares, el uso progresivo de la fuerza, ¿usted cree que hay confianza dentro de los elementos del orden en torno a la justicia? Por ejemplo, en un enfrentamiento con delincuentes, utilizar sus armas. Algunos no lo hacen por temor a que la justicia sea injusta con ellos. Sí. A ver, los militares y los policías saben que en este momento tienen todo el respaldo gubernamental para hacer el uso de la fuerza. Del gobierno, por supuesto. Eso se contrasta muchas veces con lo que pasa en la justicia. Entonces, si dice el militar de policía, ok, yo voy a entrar, voy a hacer las cosas, entiendo que el gobierno me respalda, correcto, me pagará el abogado, por supuesto, estará conmigo, pero al final la decisión la podrá tomar un juez. El gobierno y el país lo respaldan. Así es. Por eso esperamos también que la justicia se vaya depurando, vaya mejorando, no solo en aquellos casos de manzanas podridas donde hay comprobados ingresos de dinero a cambio de sentencias, que es ya algo abominable, sino incluso en aquellos casos en donde una decisión jurídica tiene que enfocarse en proteger al ciudadano
¿sí? Y no dejar desnudo al policía y al militar que se enfrentó al delincuente. Para protegerlos a nosotros. Así es, y por eso hemos peleado a nivel judicial, a nivel constitucional, para que existan todas las herramientas. Mire usted, nos criticaron mucho por el último decreto de excepción, que finalmente lo ganamos en la Corte Constitucional de forma parcial, pero nos criticaron mucho y dijeron, ¿pero por qué? ¿Por qué si ustedes ya tienen la consulta, ya tienen el decreto del armado, por qué están buscando un nuevo decreto de excepción? Precisamente porque recibimos un pedido de los militares y de los policías, porque como dije al principio, este conflicto ha ido cambiando, se mimetiza, ahora se atrincheran en domicilios. ¿Qué derecho está en la Constitución? El derecho a que no se viole el domicilio, ¿no es cierto? Entonces, los militares y los policías, y por eso vimos lo que pasó en Durán. ¿Qué pasaba en Durán? Los centros de operaciones son domicilios. Abrieron caletas vacías que aparentemente habían sido para secuestrar, verdaderas máquinas para hacer licencias, matrículas de vehículos, matrícula, licencias, así, todo eso en casas. Entonces, ¿qué nos pidieron las Fuerzas Armadas? Señores, necesitamos gobierno que nos den un decreto específico que hable y tenga en palabras que se permite la violabilidad, o sea, inviolabilidad. Claro, se rompe el principio de inviolabilidad del domicilio por temas específicos de conflicto armado interno, para tener las facultades de entrar, a hacer el trabajo, y que cuando, lo que dice usted, venga el juez, diga un ratito, señor, yo estoy amparado. Entonces, por eso peleamos tanto. Pero había gente que nos criticaba y decía, ya perdieron. No, son temas específicos, puntuales, que necesita, el policía no solo necesita el chaleco, pues, o el arma bien dotada, necesita la protección jurídica para hacer su trabajo. La protección jurídica, y también que los delincuentes que entran, que están capturados en delito flagrante, no salgan en libertad, porque hay unos que salen muertos de risa. ¿Y cómo va esa lucha también con la corrupción? La lucha es muy difícil, es dura. No nos olvidemos que tenemos un diseño constitucional que es proclive a ese tipo de exabruptos o ese tipo de abusos, porque ahora, en aras del derecho constitucional a lo que sea, el juez, en acciones constitucionales, no estamos hablando ni siquiera de temas judiciales, sino temas específicos que son acciones que entran por la Constitución, consiguen que les vayan soltando en muchos casos, ¿no? Evidentemente hay una crítica y hay una imposibilidad. El Poder Ejecutivo no se mete en la justicia, y a veces nos critican, ¿y por qué no están metiéndose en la justicia? No podemos. Sin embargo, a través de las herramientas legales estamos atentos a ver qué pasa en este proceso y por qué, por ejemplo, a este señor le quieren soltar o le han soltado cuando fue detenido en un delito flagrante. Es decir, eso ni siquiera es debatible, ¿no? Y eso es importante, porque a veces, primero cuando los cogen, hasta sonriendo están. Pero por supuesto. Como diciendo, bueno, un par de días y salgo. En este país se mal acostumbraron a saber que si tenían plata salía. Así es. Hay un tema también, y ya mismo, porque sabemos que tiene mucha actividad, señor ministro. A mí me gusta estar en Radio Sucre. Bueno, entonces sigamos, porque hay otro tema. Se habla de... Sé que nos escucha todo Guayaquil. Y el país, y también estamos en redes sociales para todo el mundo. Señor viceministro, se habla de que ha habido un cierto grado de injerencia en torno a la destitución del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando, no recuerdo el apellido, que lo destituyeron el día lunes. Hay un cierto grado de injerencia. ¿Qué opina usted? En absoluto. El gobierno no es juez del contencioso electoral, no es vocal del Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral. No hay injerencia. Y si tanta injerencia hubiéramos tenido, ¿por qué cree que la causa en la cual le demandan al presidente de la República, a la canciller, a la consejera Jacome y a mí, recae justamente en el expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Si tanto manejo tuviéramos, se hubiera sido sorteada donde alguien más. Claro. Entonces no hubo injerencia. Sé que eso fue una especulación de algunos grupos políticos, pero eso más bien nos dejó un sinsabor, porque los primeros grupos políticos que saltaron a cuestionar eso de forma virulenta, demostraron justamente que ellos sí tenían intereses políticos en ese tribunal, y que aparentemente esta denuncia, que parecía pasarse por alto, tenía graves incidencias, y todavía tiene, porque no ha sido resuelta, a nivel electoral, para impedir que el presidente sea candidato. Sí, más bien ellos, yo creo que por esa respuesta se descubrieron de una manera que no esperábamos, no sabíamos. ¿Candidato a asambleísta nacional o provincial? Nacional estoy en la nacional. Ya la nacional. Porque usted fue anteriormente provincial, ¿no? Sí, por Tungurahua, que es... Provincia de Tungurahua, claro. Carito.
Algo más importante también que le iba a preguntar, la relación con México. En días anteriores pidió el gobierno mexicano que lo entreguen a Jorge Glass. Ecuador respondió que no. ¿Qué depara después en el transcurso de estos meses? ¿Cuál va a ser la política del señor presidente en lo que le resta el gobierno y ante una hipotética reelección? Bueno, el presidente ha sido muy claro. La hermandad con México, la cercanía con los mexicanos no se ha roto jamás. Lo que sí existen son impases con el gobierno mexicano. Este momento estamos en 2 procesos internacionales contra México, en la Corte Internacional. Uno Ecuador como demandado, otro como demandante. Y vamos a ver cómo se resuelve eso. Pero, lo ha dicho el presidente de la República, siempre hay la voluntad de sentarse y conversar. Ya si ellos no lo quieren hacer es distinto. Pero tampoco vamos nosotros a someternos a pedidos ilegales, inconstitucionales, como el hecho de que vaya alguien que tiene una sentencia condenatoria en el Ecuador y que además, los detalles son importantes, no recibió formalmente un asilo cuando México dice que recibió el asilo. Sacar un comunicado no es formalmente emitir un asilo. Tendrían que informarle a ustedes primero. Al gobierno, por supuesto. Esto no fue una comunicación en redes, ha sido... No, usted tiene que administrativamente informar. Y a eso el gobierno tiene que responder. Y hay también un derecho, así como hay un derecho soberano de otorgar un asilo a quien se estime que tiene que tenerlo, más allá de que hay ciertas condiciones a nivel internacional y el haber sido condenado por sentencia por un delito común no es suficiente para tener un asilo, también está la potestad del país de otorgar el salvoconducto. Entonces no se puede, al menos eso es lo que pasó en el impasse de México, intentar tomar una decisión como sacar a una persona que tiene asilo si no existe previamente el salvoconducto ecuatoriano. Viceministro, ¿cómo va también ese apoyo que se ha escuchado de muchos gobiernos a nivel de Sudamérica o a nivel internacional también en cuanto a lo que pasa en Venezuela? ¿Cómo va y cómo está actuando también por parte de la presidencia? También el presidente ha sido muy claro. El gobierno ecuatoriano promovió en la ONU incluso una resolución que sirvió muchísimo para saber realmente quiénes están con quién en Latinoamérica, porque a veces se dice que perdiendo se gana. Así es. Y en esa resolución, que no obtuvo los votos para ganar formalmente, se ganó justamente esa exposición de la posición ecuatoriana y también revelar la posición de otros países. Lo que sí es cierto es que lo que pasó en Venezuela no tiene nombre, hasta ahora no han presentado las actas los sectores del oficialismo para demostrar lo que supuestamente dicen haber ganado. Por el otro lado sí se han presentado actas, claro. Sí, incluso hay un link para verlo, así que creo que es claro y evidente. Vamos a ver qué pasa. Yo le cuento algo muy personal. Dejé de emocionarme con este tipo de decisiones porque me emocioné muchas veces. Siempre creí que iba a haber el cambio, siempre creí que iba a haber un mejor futuro para Venezuela y no pasaba. Espero que esta vez sí sea, pero soy cauto con mis emociones para no festejar lo que todavía no se puede festejar. Y estamos preparados si es que el presidente Maduro se mantiene en el poder. Nosotros como país estamos preparados para recibir tal vez una nueva ola migratoria, porque muchos venezolanos querrán salir y esa es la preocupación de toda la región. Yo esperaría que este sea el punto final de ese momento tan doloroso para Venezuela. Los venezolanos quieren estar en su país, así como cualquier ecuatoriano quiere estar en su país. Si han estado acá, muchos buenos ciudadanos, porque no todos son malos, por supuesto, hay gente que viene a buscar su futuro, a trabajar, a hacer bien las cosas. No ha sido porque han querido, es porque les ha tocado, ¿no? Entonces yo lo que espero es que esa situación se solucione por el bien de ellos, por el bien también del país y para la paz y tranquilidad de toda la región. Hasta ahora no hay relaciones con Venezuela, entonces. Desconozco ese tema en específico. Relaciones diplomáticas. Entiendo que no, pero no conozco detalles. Sí. Y luego si digo algo genera un problema. Así claro, que y enseguida al TikTok. Al TikTok. Señor viceministro, antes de concluir, los planes que lleva usted a la Asamblea, propuestas que va a llevar a la Asamblea, porque en anterior administración llevó usted algunos temas, algunas propuestas, ¿se cristalizaron o no? ¿Y ahora qué va a hacer? Bueno, una de mis leyes, justamente mis proyectos de ley terminó siendo ley, la ley de armas que se acaba de aprobar en la Asamblea
hace pocos días, es una de las leyes que yo promoví desde hace bastantes años en la Estamos Asamblea hablando de Nacional. casi cuántos años, unos 3 años. Sí, 3 o 4 años. Ya. Finalmente se cristalizó. Pero en este caso es distinto porque yo soy parte de un proyecto político nacional que desde la Asamblea buscará apuntalar el proyecto político del presidente de la República. Entonces eso tiene otro tipo de connotaciones, más allá de las aspiraciones personales que uno pueda tener por el país, de llevar, por ejemplo, en proyectos de ley o en ciertos temas que ameriten discusión legislativa. Lo fundamental es aquí adherirse a esa gran visión del presidente Noboa, de este nuevo Ecuador, de hacer que las cosas marchen mejor, y qué mejor que sea un presidente, como espero que va a ser, con una mayoría que sin necesidad de choque o de permanente discusión apoye la gestión y las cosas caminen muy rápido. ¿Cómo está la simpatía de la ciudadanía con el gobierno? Bien, muy bien, muy bien. Eso se refleja primero en 2 mediciones, la de popularidad, la de imagen del presidente de la República y también la intención de voto. Así es. Entonces el presidente está muy bien, de hecho ha subido en estas últimas semanas, ha recuperado su imagen y el nivel de intención de voto también es alto, tiene la primera carta, diría yo, para la próxima elección. Su inmediato competidor, que es la Revolución Ciudadana, tiene una diferencia en este momento de 17, 18 puntos con lo que él tiene, así que todo se pinta bien, pero nosotros somos muy humildes, y él lo dijo en el discurso de aceptación. Entramos a esta campaña electoral como que no tuviéramos un solo voto, como que no fuéramos gobierno, como que no tuviéramos un solo asambleísta. Así como entró en la primera elección. Así es, y uno tiene que tener la suficiente humildad de entrar así, porque si se confía puede perder, y si uno cree que las cosas se mantienen sin trabajo, se equivoca. Todo cambia en el Ecuador, y nosotros lo que esperamos es tener esa victoria con los ecuatorianos en febrero, y para eso vamos a trabajar como que no hubiera absolutamente nada. Porque el camarón que se duerme se lo lleva a la Así corriente. es. Bueno, le agradecemos mucho al señor viceministro de Gobierno, el doctor Esteban Torres Cobo. Su papá también fue asambleísta, alcalde de... Sí. Bueno, él cuando era bonito, porque le decían congresistas. Congresista, Y también fue alcalde de asambleísta, pero más Ambato. tiempo fue congresista. Sí, también un saludo para él también. Gracias. Y para toda la amable audiencia de Radio Sucre, con el señor viceministro, esperamos que haya despejado varias dudas que teníamos. A ustedes también, amable audiencia. Esta es su casa, cuando usted lo requiera. Creo que es la primera vez que vengo y me he sentido muy cómodo. Sí, la primera vez, pero sí hemos salido. Sí, eso sí, por Zoom. Yo detesto estar por Zoom, le cuento, es mejor estar así. Entonces, la próxima vez que usted quiera, nos ponemos de acuerdo con Jamie y estamos aquí nuevamente en esta mesa de trabajo. De acuerdo, gracias. 18